Bueno, bendiciones a todos. La pastora Clemencia les envía un saludo muy especial. Ella está hoy en Acacias. La invitaron a predicar en una iglesia allá y bueno, ella me dijo: Adolfo, te tocó. Y bueno, estamos, como pueden ver, la pastora está acondicionando la iglesia para la escuela sobrenatural, como estaban ahorita hablando, la escuela sobrenatural del Espíritu. Quiero animarlos a que hablen con la pastora Clemencia para que estudien ahí en la escuela. La pastora Clemencia va a ser la maestra, la fundadora de una escuela que va a saltar para lanzar muchos carbones encendidos a todo el mundo. Verdaderamente yo estoy muy emocionado, la pastora está muy emocionada de empezar a caminar en ese propósito que Dios puso en su corazón en este último tiempo, para crear esta escuela. Va a ser enfocada solamente en el carácter de Cristo, solamente en la formación de lo que es ser uno como hijo de Dios, así como le logan la palabra rema, los versículos de la iglesia, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que todas las cosas son hechas nuevas. La pastora me dijo: Adolfo, denles un caloroso saludo, que les amo. Y pues verdaderamente creo que la pastora Clemencia es una mujer del Espíritu. He visto a Cristo en ella. De verdad que ha sido una mujer que Dios ha usado para quebrantar este corazón de este hombre, que definitivamente a veces yo digo es a veces terco, pero Dios es fiel. Dios es fiel, ¿verdad? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar en esta enseñanza. Pero más de una enseñanza, yo los quiero llevar a una visión. A una visión. Quiero que vean una visión. Quiero que vean lo que Dios mostró a través de hombres de Dios. Cómo entrar en ese lugar donde dice que estamos sentados en lugares celestiales. Pero verdaderamente esos lugares celestiales, ¿cómo podemos imaginarnos? Un día me pregunté yo, ¿dónde quedan esos lugares? ¿Qué hay en esos lugares celestiales? Porque la palabra dice que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Pero ¿qué son esos lugares celestiales? ¿Qué se nos viene a nuestro corazón, a nuestra mente cuando pensamos en eso? Cuando pensamos nosotros como hijos de Dios, que decimos que ya no estamos nosotros aquí en lo terrenal, sino que ahora estamos en lo celestial, y que todo está debajo de nuestros pies. Pero yo lo único que veo debajo de nuestros pies es tierra. Es un suelo, ¿sí? Pero dice la palabra que estamos sobre toda palabra. Y eso me inquietó mi corazón. Y yo sé que en algún momento lo llegué a predicar, pero vamos a volver, pero esta vez no como una enseñanza, sino como un ver. Como un ver el trono de Dios, donde verdaderamente nosotros estamos ahorita. Y bueno, vamos a empezar, sin más preámbulos. Saludos de la pastora Clemencia, ¿vio? Que les ama mucho. Esta mañana estábamos orando con ella y expresó el amor hacia ustedes, y me quedé pensando yo cómo Dios ha transformado una mujer en lo que es la pastora Clemencia. Solamente de solo pensar en eso, me veo yo cuando yo empecé con ella. Ella empezó a discipularme a mí. Dios la colocó en el camino mío, y yo sé que en el camino de ustedes también. Y veo la transformación que no solamente ha hecho en ella. A medida que yo iba avanzando, he mirado cómo Dios la ha transformado, pero también he mirado cómo Dios la ha usado para darme buenos consejos a mí, y para enmendar el camino que a veces uno como que, ay, no veo nada, ay, es que Dios mío bendito. Pero Dios la ha usado para ser una buena consejera. Y yo sé que en esta escuela donde yo voy a estudiar, voy a ser estudiante también. Fui el primero en matricularme. Sé que voy a recibir mucho más consejos de parte de Dios. Y quiero entrar con estos corticos como reflexiones
Entrar por la puerta del Espíritu es entender el secreto de morir al yo. Entrar por la puerta del Espíritu es entender el secreto de morir. Cada vez que nosotros vivamos en el Espíritu, estamos entendiendo que el pensamiento de la carne no prevalece frente a esa escena de vivir en el Espíritu. Otro mensajito. Estaba inspirado, esto se llama inspirados. La visión es la provisión y la fuerza de un caminar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un ser humano tiene una visión en su vida, esa visión alimenta a ese ser humano para tener fuerzas y tener ideas para caminar en ese propósito que está mirando. Una persona sin visión es una persona muerta en esta tierra. Si usted no tiene visión, busque una visión. Pero la visión es la que nos impulsa. Por lo menos cuando me acuerdo cuando nació mi hija. Yo nunca había sido papá en ese entonces. Y yo, el primer pensamiento que se me vino a mi corazón, cuando la levanté por mi primera vez en mis manos, y dije: nunca le faltará nada mientras que yo esté viviendo. Inmediatamente me proyecté, porque ese nunca le faltará nada quería decir que yo me iba a esforzar a trabajar, esforzar a que nada de lo físico, porque estábamos hablando que en ese entonces no tenía a Dios en mi corazón, pero tenía un pensamiento, tuve una visión, ¿sí? Y esa visión me llevaba a mí a trabajar y mirar mi casa y mirarla a ella y mirar a todo lado a ver si no le hacía falta nada. Y esa fue una visión en cuanto en ese momento, en esa escena. Pero también tuve una visión en el trabajo. La primera vez que yo entro a trabajar con la compañía, yo entré como chofer y yo miraba a los compañeros allá bien atalajados, y le pregunté a mi jefe en ese entonces, estamos hablando ya hace como 15 años atrás, y lo que a mí me interesaba en ese entonces, y dije yo: estos hombres, ¿por qué son visten ropa de marca para trabajar y todo eso? Y él me dijo el sueldo de ellos. Inmediatamente yo me vi ahí. Yo dije: yo me tengo que bajar de este carro. Yo era chofer y tengo que estar allá con ellos. Y empecé esa visión en mi corazón y no descansé hasta que logré el objetivo. Me costaron 2 años en esa época de empezar a trabajar. Hablando de la visión, ¿no? Pero ahora Dios nos tiene una visión a nosotros. Dios nos monta una visión en nuestro corazón. ¿Cuál es la visión de Dios aparte del propósito que Él tiene para nuestra vida? La visión de Dios es ver a su Hijo a través de nuestras vidas. Y esa visión todos las tenemos que tener. Si un hijo de Dios no tiene esa visión, no tiene la visión de Dios en el corazón de él. Tenemos que entender esto. Conocemos y entendemos la voluntad y la visión de Dios en nuestras vidas cuando conocemos y entendemos el carácter de Dios en nuestro corazón. Nosotros no podemos comprender la sabiduría y la voluntad de Dios si no tenemos el pensamiento de Dios en nuestro corazón. Ningún ser humano que no tenga a Dios en su corazón no puede tener el propósito de Dios en el corazón de él. Porque el único que coloca el propósito de Dios en el corazón de él es el pensamiento de Dios. Algunos cristianos viajan grandes distancias y cientos de kilómetros para asistir a un servicio de milagros, de profecía y de unción, pero no están dispuestos a hacerle frente al enojo, a la falta de perdón, a las amarguras en sus corazones. Esto evidencia el énfasis de estos creyentes. Y el énfasis de estos creyentes es solamente obtener el poder, el favor de Dios en la vida de ellos, pero no el deseo de Dios en el corazón de ellos. Y así vemos tristemente. De hecho, también hubo un momento de mi vida donde yo también corría y me pasaba para adelante
Señor, quiero recibir esta unción. Pero ¿qué pasa cuando le dan una riqueza a un hombre neófito que no tiene entendimiento? Se va a perder eso, en algún momento se va a perder. No va a tener futuro. Hubo una frase que me gustó mucho, que le preguntaron a un hombre muy rico. Y le preguntaron, él tiene una hija, y le dijeron que qué clase de hombre era que quería para su hija, si él admitía que un hombre pobre se uniera con su hija millonaria. Y él dijo que él no aceptaba que un hombre pobre se juntara con su hija. Entonces le preguntaron que por qué era tan arrogante, ¿sí? Que por qué no aceptaba si el amor era el que prevalecía. Entonces él hizo una reflexión muy buena que impactó mi vida. Dijo, es que ser rico no es tener cosas materiales, dijo él, porque ese es lo que piensa el mundo. Ser rico es tener toda la sabiduría en el corazón, y de resto todo se va a unir a esa riqueza. Él no estaba hablando de dinero, él estaba hablando de la riqueza que este hombre tenía. Él dijo, no podrá tener nada en lo físico, pero si tiene la riqueza de la sabiduría en su corazón, en algún momento todo eso se va a añadir a él. Y ese es el hombre que yo quiero para mi hija. Y eso me impactó mucho. Fue una reflexión muy tremenda. Lo mismo nos pasa a los hijos de Dios. Si nosotros no tenemos el carácter de Dios en nuestros corazones, nosotros no reflejamos como si fuéramos hijos de Dios. No lo podemos hacer. Por eso el evangelio ha sido tan burlado hoy en día. Nadie cree en los evangélicos, ni yo lo hacía. Yo miraba el testimonio de alguien y yo decía, no, pero yo para qué voy por allá. Pero esa es la meta de nosotros. Ahora vamos a mirar los lugares celestiales. Vamos a mirar por qué debemos orar. Vamos a mirar cómo hacemos para que esta oración verdaderamente tenga un efecto en la vida de nosotros. Y todo parte desde el trono de Dios. No hay algo más alto en la existencia que el trono de Dios. No hay algo más poderoso en la existencia que el trono de Dios. No hay algo que supere la sabiduría que el trono de Dios. Y me puse a mirar. Entonces vamos rápidamente a Ezequiel. Yo quiero que ustedes hoy presten atención a las palabras y las conviertan en una visión de Dios. Porque vamos a mirar el trono de Dios. Vamos a mirar por qué Dios muestra a través de su palabra a distintos hombres el trono de Dios. Y dice en Ezequiel 1:15. Aquí Ezequiel estaba teniendo, para no leer todo el capítulo, vamos a resumirlo y leemos este versículo. Ezequiel estaba teniendo una visión acerca de los seres vivientes, que eran querubines. Amén. Y dice: y mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Y cuando andaban se movían hacia los 4 costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los 4 en los 4 lados. Aquí podemos mirar esta visión. Dice que era espantosa, dice Ezequiel. Me imagino ese hombre lo que llegó a sentir en su corazón cuando miró esa visión. Pero mire lo que había más en esta visión. Ahí mismo en el versículo 26 dice: y sobre la expansión, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas. O sea, estamos hablando aquí, lo voy a meter en esta visión. Dice, sobre sus cabezas, está hablando de los querubines, de estos seres vivientes. Dice que sobre su cabeza había una expansión. Amén. Dice, vamos a mirar. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor.
desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde el aspecto de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en medio de las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor. Entonces podemos ver acá que los querubines, estos seres vivientes, estaban abajo y sobre sus cabezas había un escenario, una plataforma. Y sobre esa plataforma estaba un trono y uno sentado en el trono. ¿Amén? Estamos mirando los lugares celestiales. ¿Listo? Ahora vamos a Daniel 7, versículo 9. Yo quiero que ustedes se proyecten esta imagen en su mente y en su corazón. Porque cuando estamos hablando de los lugares celestiales, estamos hablando precisamente de este lugar que yo les estoy hablando, donde llevamos nuestras oraciones, donde nuestras oraciones son respondidas, donde está la voluntad de Dios para la vida de nosotros. Ese es el centro de la existencia de todo lo que vemos, para ser más directos. Dice en Daniel 7:9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Aquí ya él no vio a los querubines y no vio un solo trono. Aquí él vio y fueron puestos tronos. Y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo como lana limpia. Y su trono llamas de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí habla de las ruedas que vio Ezequiel. Dice, y las ruedas del mismo, ¿como qué? Como fuego ardiente. Sigamos mirando. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Aquí él anexó algo más. Aquí él ya ve las vestiduras del Señor, ve su pelo, ve más claridad la visión, ve las mismas ruedas, porque dice que había unas ruedas y esas ruedas son las mismas que vio Ezequiel. Ahora miremos, sigamos mirando. Ahora él dice que salía un río delante de él. ¿A qué se nos hace semejanza ese río cuando dice que dentro de nuestro interior correrán ríos de agua viva? Mira dónde está la fuente de ese río. Mira dónde está la fuente. Pero sigamos mirando más adelante qué pasa ahí. Delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí él anexa más. Dice que delante de ese trono había millares y millares que le servían. Pero él no habla de un trono, habla de tronos. No le anexa a más del trono que vio Ezequiel, anexa que hay tronos. O sea, había más tronos fuera del trono de Dios. También anexa que había un río que procedía delante de él. Y no solamente un río, sino que había millares de millares delante de él que le servía. Entonces yo quiero que ustedes se vayan imaginando esa foto en sus corazones. Y dice que el juez se sentó. O sea que no es solamente Dios, sino que también es juez. Pero no solamente anexó que había ese río, sino que también dijo que los libros fueron abiertos. Hay libros, hay un río que sale delante de él, hay tronos, amén. Hay unos querubines que están debajo del trono, debajo de esa plataforma sosteniendo el trono, amén. Ahora vamos a ver Apocalipsis 4:2. Yo quiero que vean los lugares celestiales. Vamos a ver los lugares celestiales. Nosotros no nos podemos quedar acá. Apocalipsis 4:2 dice, ya estamos viendo que fue Ezequiel. Estamos viendo que estuvo en la cena ahorita Daniel. Ahorita vamos a ver la cena del apóstol Juan. Amén. Dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, el arco iris que habla en Ezequiel, también aquí lo vemos,
semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos. Daniel habló de tronos, pero no dijo cuántos. Pero aquí estamos viendo que Juan dijo 24 tronos. Entonces ya sabemos que los tronos son 24, fuera del trono de Dios. Está los querubines, la plataforma donde está sobre la cabeza de los querubines, está el trono de Dios, un río que sale de él, están los 24 tronos y millares de millares sirviéndoles. Vamos a seguir. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos. No solamente está Dios, hay 24 tronos, 24 ancianos, sigamos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces ahora tenemos 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios que hablan Isaías 11. Estamos mirando, ¿no? Estamos mirando el lugar celestial, porque dice que estamos juntamente con Cristo. Entonces Cristo está aquí, entonces nosotros también estamos ahí. Amén. Sigamos. Y delante de él y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes de ojos, llenos de ojos delante y detrás. Amén. Aquí dice y alrededor del trono, no dijo debajo, alrededor. Pues vamos a ver Isaías que vio. Vamos a mirar a Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan. Ahora vamos con Isaías. ¿Qué nos hace pensar que Dios se tomó el tiempo de darle en diferentes tiempos una visión acerca de su trono? Y estamos uniendo estas visiones y estamos formando una sola foto, una sola imagen. Y mire lo que vio Isaías 1. Dice: y en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Escuchen bien. Y por encima de él había serafines. Versículo 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 1, perdón, sí, 6, es 6, perdón, es 6, es 6, 1, perdón, 6, 1. ¿Está ahí? ¿Ya? Vamos a volverlo a leer. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Entonces ya sabemos que Juan dijo que alrededor del trono de Dios habían seres vivientes. Y ahora resulta y pasa que Isaías ve encima del trono de Dios serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Nos estamos mirando la imagen del trono de Dios. Yo quiero que estén tomando la foto de cada versículo que yo les esté leyendo, porque los quiero llevar a esta visión. Quiero que nos veamos orando aquí en este lugar, porque el que ora en la tierra, ora en la carne, pero el que ora en el espíritu, ora en los lugares celestiales. Amén. Listo. Ahora vamos a ver. Ya tenemos, vamos a volver a repasar los querubines debajo del trono, que sostenían el trono, porque dice que sobre sus cabezas estaba un escenario, que en ese escenario estaba un trono, ¿cierto? Pero vemos
que Daniel dice que habían tronos, que habían más tronos. Pero vemos aquí Juan dice que eran 24, él lo especifica. Amén. Y aquí Isaías dice que alrededor habían seres vivientes. Y aquí en Isaías dice que alrededor de él, encima de él, eran serafines. Amén. Entonces, ahora vamos a seguir. Ya estamos viendo el trono de Dios, los 24 ancianos. Ahora volvamos a Daniel 7:13. Y aquí viene la gloria. La gloria de aquel en el que hemos creído. Miraba yo en visión de noche, 7:13, Daniel 7:13. Y aquí en las nubes del cielo venía, escuche bien, venía, o sea, iba subiendo. Como dijo Pablo, el que descendió, también que subió. Y aquí lo miró Daniel muchos años atrás. He aquí uno en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Escuche bien. Y se le fue dado la gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. ¿Quién es ese? ¿Acaso no fue aquel que descendió pero que también ascendió? Lo vio Daniel, pero también lo vio Juan en el Apocalipsis 5:6. Vamos a mirar, ya vimos el trono, ya vemos que está delante de Dios. Aquí está el Hijo de Dios. Y en Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi en medio de tronos y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, aquí los está nombrando a todos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Quién llevó en su gloria a Jesús resucitado delante de Dios? El Espíritu de Dios, que estaba delante de Dios. Amén. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se postraron. Se le fue dado el gobierno, se le fue dado la gloria al Hijo de Dios. Aquí lo vemos resucitado a él en su gloria cuando vence el pecado. Está recibiendo la gloria de Dios. ¿Por su qué? Por su obediencia. ¿Quién lo llevó? Dice que tenía los 7 espíritus de Dios. Ese fue el que lo llevó, porque la Biblia dice que el poder del Espíritu fue el que ¿qué? El que le resucitó. Y lo resucitó y lo llevó ¿a dónde? Delante de la presencia de Dios, para que fuera glorificado por el Padre. Esto es tremendo. Están viendo el trono de Dios. Amén. Dice, seguimos, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, escuchen bien, que son las oraciones de los santos. Tenían arpas y copas de oro. Ya no tenían solamente la corona de oro. No. Aquí dice que cuando llegó el Hijo de Dios y fue glorificado, también tenían unas arpas en sus manos, y también tenían unas copas, y las copas tenían las oraciones de los santos. Pues yo creo que mi oración está allá, porque yo soy un santo de Dios. Él me eligió, no fue por mi propio beneplácito que fue que yo estuve allá arriba. Mis oraciones llegaron allá arriba, no. Y cantaban un cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ya vimos el trono de Dios.
Ya vimos los lugares celestiales, el centro de los lugares celestiales en la existencia y la creación misma de todo lo que hay en el universo y fuera de él, por decirlo así. Vimos la imagen del trono de Dios en su plenitud a través de las visiones de estos profetas. Mire quién llevó delante del trono de Dios al Hijo de Dios resucitado, el Espíritu de Dios. Pues vamos a ver algo. Hebreos 4:16. Aquí vamos a entrar en el tema. Vamos a entrar en cómo debemos orar. Vamos a entrar en cómo debemos vernos delante de Dios para orar en ese lugar celestial. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos entrada libre al trono de Dios. Yo estoy mostrando el trono de Dios. Entonces cuando estoy orando, yo estoy viendo todo esto por el Espíritu. Estoy viendo los 24 ancianos, estoy viendo la gloria de Dios, estoy viendo todo lo que hay ahí, porque ellos lo vieron. Hebreos 4:16 dice: así que ahora nos acercamos libre y audazmente a donde la gracia está entronizada. Esto es otra versión. El trono de la gracia, para recibir misericordia y descubrir la gracia que necesitamos urgentemente fortalecer. Vamos a leer aquí esta versión. Acá dice: acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Digan, oportuno socorro. Oportuno socorro. El oportuno, no el ¿cómo decir ahí lo contrario del oportuno? Lo inoportuno. Eso, ustedes tienen buena fluidez. El oportuno socorro. Yo quiero ver algo acá. Si nuestra familia está en desorden, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? ¿Ustedes creen que Él desea que la familia siga en desorden y sufriendo? No. ¿Cuánto creen que Dios necesita esperar para ir a socorrerles? ¿Cuánto creen si Dios es bueno? ¿Cuánto tiempo creen? ¿20 años? Voy a dejar que él sufra 20 años, que el marido le casque todos los días, para que aprenda. Y después voy y lo socorro. No. Voy a dejar que el hijo se vaya para las drogas 20 años. Cuando ya esté para morirse, voy y lo saco. Y voy a dejar que que profesa mi nombre, que nació de nuevo porque yo le hice nacer, que su corazón esté afligido 20 años por su hijo. Yo creo que no. Dice el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno? Antes de que la catástrofe venga, antes de que esa incapacidad venga, digámoslo así. Yo quiero salvar a alguien antes de que se accidente, no después de que se accidente, por favor. Necesitamos orar antes de que pase, no después de que pase. Nosotros no podemos orar por los que ya están muertos, porque ya se solucionó en ellos, bien sea para una eternidad en el infierno o bien sea para una eternidad en el cielo. Ya no hay nada que hacer por ellos. El rico y el pobre lo experimentaron en el seno de Abraham. El pobre y el rico le dice a Abraham: Señor, déjame ir. Él dice: no, ya no se puede. Ya no podemos orar por alguien que ya esté muerto. Ya no podemos ir a socorrerle. Ya está muerto. Ya la decisión está sobre él, si es para condenación o si es para vida eterna. Nosotros necesitamos socorrerle antes de que fuera al infierno. Ese es el oportuno socorro. Ya se murió, ya está en el infierno. Si no aceptó al Señor, ¿ya qué vamos a hacer? Ya no hay necesidad ni orar por él. ¿Para qué?
Nadie lo puede sacar de ahí. El oportuno socorro es que nosotros vemos a nuestros hijos que hay un mal camino delante de ellos y que ellos no se están dando de cuenta. El oportuno socorro es ir a Dios y decirle: Señor, mira que va a coger un camino equivocado, mira que no quiere ver, hazle ver que tú eres el único que puede hacerle ver. No cuando ya esté en la inmundicia, porque vamos a orar con dolor, vamos a orar con desconfianza, porque estamos viendo una situación crítica y es duro ver a nuestros hijos más que todo. ¿Sí? Ya no podemos ir mirando a la esposa o al esposo que hay un hombre o una mujer que le está acechando. Nosotros tenemos que ir antes de que ese hombre o esa mujer pierda la compostura y caiga. No cuando ya cayó. Cuando ya cayó hay que hacer doble trabajo, en él y en mí, en ella y en mí, porque ya solamente no está lastimada ella porque está caída, sino que mi corazón está destrozado porque me fallaron. Y esa es la falta más grave que hay dentro de un matrimonio, por ejemplo. El oportuno socorro era antes de que ella cayera en esa condenación y yo cayera en esa tristeza. Y digo condenación porque ha fallado. Y si no le restauramos rápido, pues el diablo le va a condenar y ella se va a perder o él se va a perder. Porque así es el pecado. El diablo le tienta a uno y uno cae en el pecado. Y fuera que cuando está caído el diablo viene y le condena para terminar de acabarlo, porque el fin de él es matarnos. El oportuno socorro. Para mí esto significa que una oración, cuando uno está mirando a sus hijos, su esposa, sea la situación que esté pasando, es antes de que suceda. Yo estoy mirando inseguridad en mi casa, Señor, envía a tus ángeles, Señor. Mira a estos hombres, Señor, que quieren venir a robar mi casa. Mira a estos hombres con esas intenciones diabólicas, Señor. Reprendo el diablo en el nombre de Jesús. Y el Señor viene y se glorifica. Cuando van a pasar cosas, Dios pone en el corazón de uno que uno ore. Lo que pasa es que uno no entiende a Dios a veces, pero no porque no lo queramos entender, sino porque no vivimos en el espíritu en el cual podemos entenderlo a Él. Y así ha pasado, hombres y mujeres, testimonios enteros, que Dios pone el sentir como el hacer y ellos oran y evitan una catástrofe. Pero hay otros que no. Ay, el Señor sí me ha mostrado, mire, vea, ay, se mató. Ay, yo sí había sentido eso en mi corazón, que algo iba a pasar, Señor, pero no oré. Y el Señor le mostró, porque Él quería el oportuno socorro para esa persona. Amén. Dice que entremos libremente, ¿para qué? Al trono de la gracia, para recibir ¿qué? Misericordia, y para hallar ¿qué? La gracia y el oportuno socorro. La gracia nos empodera a nosotros para caminar en el poder de Dios. Pero también podemos ver que la gracia nos empodera para evitar que nosotros fallemos. Amén. Entonces sigamos. Primera de Juan 5:14. Teniendo esta confianza, también podemos tener gran confianza delante de Él. ¿Delante de quién? De Dios. ¿Dónde está Dios? En su trono, ahí está sentado. ¿Dónde está su Hijo? A la diestra. Esteban lo vio. Dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado para morir, dice que él lleno del Espíritu, mire cómo entran a la gloria de Dios. Dice, y Esteban lleno del Espíritu vio la gloria de Dios, a su Padre sentado en el trono y a su Hijo a su diestra. Pero ¿cómo vio esa gloria? Lleno del Espíritu. ¿Por medio de quién fue que vio la gloria de Dios? Por medio del Espíritu.
El Espíritu fue el que llevó a Cristo en el poder de la resurrección para llevarlo delante del Padre para que fuera glorificado. Fue el Espíritu de Dios. Y dice Romanos 8:26, ya sabemos el trono de Dios, vimos el trono de Dios. La Biblia nos habla que estamos juntamente sentados en lugares celestiales con Él. La Biblia dice que nos acerquemos libremente. La Biblia dice que Él nos empodera y nos socorre. Pero mire lo que está pasando aquí en Romanos 8:26. Y de la manera similar, esto es otra versión, el Espíritu Santo se apodera de nosotros en nuestra fragilidad humana para empoderarnos en nuestra debilidad. Por ejemplo, a veces ni siquiera sabemos cómo orar o no sabemos las mejores cosas para pedir, pero el Espíritu Santo se eleva dentro de nosotros para interceder. Solo podemos imaginar cuántas bendiciones se han derramado en nuestra vida debido a la intercesión del Espíritu Santo por nosotros. Vamos a pararlo un momentico ahí. ¿Quién es el que nos lleva a pedir conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su trono, en los libros escritos. Porque David lo dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron hechas. En tu libro. Yo creo en mi corazón que esos libros son los que habla Daniel, que se abrieron los libros. Yo quiero imaginarme que el libro está ahí, delante también de estos 24 ancianos, y que conforme a las oraciones que pedimos, conforme a lo que está en el libro, ese incienso es agradable delante de Dios para socorrernos en nuestras peticiones. No en lo que anda el mundo ahorita, que se ha levantado, que pacten y sellen la palabra y yo no sé qué más vainas. Hubo una experiencia que me pasó hace un tiempo atrás. Yo estaba empezando y había un profeta y estaba hablando de parte de Dios, según él, y había una unción de convencimiento terrible, de verdad. Hasta casi yo soy movido, pero después como que reaccioné. Y este hombre empezó a pedir dinero y después dijo que buscaran a alguien ahí en el mismo lugar y que lo colocaran al lado. Y este hombre dice: ahora regálale el anillo de oro al que está al lado. Y yo estaba al lado de una señora y mire lo que dijo la señora, de verdad, eso me impresionó. Dijo: pero yo qué le voy a regalar mi anillo de bodas a este hombre si es el único anillo que tengo. Ella dijo eso y se reargulló ella misma. Dijo: ¿cómo voy a regalar mi anillo con el que yo hice pacto con mi esposo a un hombre que yo no conozco? No era de Dios. Lógicamente no era de Dios. ¿Cómo Dios me va a decir a mí que le regale el anillo a alguien con el mismo que yo hice el pacto con mi esposa por toda la vida? Si eso solamente le pertenece a ella y a mí, no más. Dios no va a hacer eso. Dios nunca tampoco le va a decir a usted que vaya y lo empeñe, cuando este es el anillo que uno ve y se acuerda del pacto que hizo con su esposa, si se le ha olvidado. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo de Dios. Dice que por Él fuimos sellados. Si Él es quitado, el sello es quitado. Y esto es como un sello para nosotros. Para los hombres y las mujeres que vienen ahí, solamente ponga la mano así y empiece así. Estoy comprometido. Amén. Y mire lo que dice. Vamos a seguir. Solo podemos imaginar cuántas bendiciones se han derramado en nuestras vidas debido a la intercesión del Espíritu Santo por nosotros. En nuestro nombre suplica a Dios con suspiros y gemidos. Como dice, vamos a volver a repetir. En nuestro nombre, o sea, el Espíritu de Dios en nosotros hace que nosotros mismos le pidamos a Dios la voluntad que mismo Dios estableció para nuestras vidas, y la oramos.
Por misterios aún Dios usa las lenguas para eso. Aún sin nosotros saberlo, a veces oramos cosas, misterios que nosotros no sabemos. Así es de bueno Dios con nosotros. Pero no todo se va a cumplir en el mismo tiempo. Hay oraciones que se hacen para un tiempo futuro, por lo menos. Vamos a colocar un ejemplo. Yo tengo mi hija y mi hijo. Y yo, Señor, yo quiero que ellos tengan el hombre y la mujer idónea que tú les has dado. Es una oración que no se va a responder ahorita. Pero el tiempo cuando llegue, entonces esa oración que está en esa copa va a salir como incienso agradable delante de Dios para la respuesta para ellos. Por eso tenemos que orar por el Espíritu. Nosotros le pedimos nuestra casa a Dios. Y yo sé que la voluntad de Dios es prosperarnos. Y que nosotros tengamos nuestra casa para dejar heredar a nuestros hijos. Y quizás no es el tiempo de Dios que ahora la tenga, pero ya hice la oración. Y el Señor me va a ir llevando por el camino y para encontrarme con esa voluntad de Dios en el camino natural, para que Él cumpla lo que Él tiene ya establecido a través de la voluntad hacia nosotros. Entonces la copa se tiene que ir llenando de la oración de nosotros para que la voluntad de Dios sea derramada sobre nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer, Adolfo? Orando por el Espíritu de Dios, que es el único que intercede por nosotros para pedir a Dios según la voluntad de Él en nuestras vidas. Ahora miremos algo. Encontramos tres gemidos. La creación gime por la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ese es un gemido que hay en nuestro alrededor. Aunque usted no lo crea, la tierra está gimiendo para ser liberada del pecado que cayó por causa de la caída del hombre. Porque la Biblia dice que la tierra fue sujeta a vanidad por causa del pecado del hombre. Y ella gime. ¿Para qué? Porque ella sabe que si el hombre es liberado del pecado, el mismo hombre que la sujetó a la vanidad, el mismo hombre la va a sujetar a la santidad, como Dios nos sujeta a nosotros. ¿Qué otro? Dice, vamos a mirar. Esto está muy bueno, de verdad. Nosotros gemimos para experimentar la plenitud como hijos de Dios. Si ese gemir no está en nosotros, nosotros estamos desviados del camino de Dios. El gemido de nosotros tiene que ser que Cristo sea formado en mí, que la imagen del Señor sea la imagen que está viéndose en este cuerpo. Ese es el gemido que nosotros tenemos que tener, que este hombre que fue nacido de nuevo salga. Si usted no tiene ese gemido, está equivocado. Si su gemido es otro, se equivocó. Ahora mire, el otro gemido es el del Espíritu Santo. Gime para que nuestro destino se cumpla. El Espíritu Santo es el que intercede y gime por nosotros para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Nosotros tenemos que gemir es para que el reflejo de Dios se vea a través de nosotros. Este hombre que tenemos aquí adentro, que lo tenemos, todo el que es nacido de nuevo tiene la imagen de Dios dentro de él, porque el Espíritu Santo está dentro de él. Y ese es el gemir, que esta carne gima y muera, que agonice, para que Él sea exaltado a través de este cuerpo. Y el Espíritu Santo gime delante de Dios para que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas. Mire lo que está pasando aquí. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nosotros gemimos al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios haga que nosotros resplandezcamos a la imagen de Dios.
Y cuando el Espíritu Santo de Dios mira eso en nuestras vidas, entonces Él nos lleva delante del Padre y Él intercede por nosotros para que el Padre cumpla su propósito en la vida. ¿Qué dijimos ahí en la reflexión? Conocemos y entendemos la voluntad de Dios y la visión de Dios en nuestras vidas cuando entendemos y conocemos el carácter de Dios en nuestras vidas. Si no hay carácter, no hay voluntad de Dios. Ahí está la voluntad del hombre. Pero si está el carácter de Dios, Jesús dijo: Padre, que no pase de mí esta copa, sino que se haga su voluntad. La única manera de que la voluntad del Padre nosotros la entendamos en nuestra vida es que entendamos la imagen de Él en nosotros. Porque la imagen de Él es el pensamiento de Él en nosotros. Vemos el trono de Dios. Vemos que en el trono hay libros y hay oraciones en copas. Y el arpa, que significa adoración. Vemos que a Jesús el Espíritu lo llevó para que fuera glorificado. A Jesús hombre, porque Él fue hombre como usted y como yo. Porque Él manifestó el carácter de Dios y fue glorificado. Ningún hombre sobre la tierra puede obtener la voluntad de Dios sin querer tener el carácter de Dios en su vida. Ninguno. Porque está la voluntad del hombre y está la voluntad de Dios. Pero los galardones vienen es por hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. El que hace la voluntad del hombre ya tiene la recompensa del hombre. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene la recompensa de Dios. Hay hombres que son exaltados en la tierra y ya tienen su recompensa, la exaltación del hombre en ellos mismos. Pero sigamos. Segunda de Pedro 1, versículo 9. Pero antes de ahí voy a seguirle leyendo ahí en el 27. Quédense ahí un momentico que voy a explicar en esta versión lo que está pasando acá. Dice: nosotros gemimos para experimentar la plenitud como hijos de Dios, y el Espíritu Santo gime para que nuestro destino sea completado y se cumpla en nuestras vidas. Porque el buscador del corazón conoce plenamente nuestros anhelos. Dios, que escudriña nuestros corazones, no solo para descubrir lo que está mal, sino para cumplir el verdadero deseo de Dios en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo suplica apasionadamente delante de Dios por nosotros, sus santos, en perfecta armonía, escuchen bien, con el plan de Dios y nuestro destino. Así que estamos convencidos que cada detalle de nuestras vidas se entrelaza continuamente para el bien, porque somos sus amantes y hemos sido llamados para cumplir su propósito y su diseño. Tremendo esta versión. Cuando la leí me partió en tres, no en dos, en tres. Estamos mirando cómo debemos de ir al delante del trono de Dios. Cómo somos incienso agradable delante de Dios. Y en segunda de Pedro 1:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y está ciego. Escuchen bien. Pero el que no tiene estas cosas, aquí no le está hablando a impíos, aquí le está hablando a hijos de Dios, a creyentes, por lo menos los que se hacen llamar hijos de Dios, ¿no? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado, escuchen bien, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No que se la hubiera quitado Dios, no, él la olvidó. Él olvidó lo que Dios hizo por él. No que no lo hubiera hecho Dios, Dios lo hizo, simplemente que él olvidó. Y si él olvidó que Dios
lo sacó del pecado, entonces por el entendimiento él no está entrando al trono de Dios, porque al trono de Dios solamente es a través de la sangre que nos limpia. Y si él olvidó que no tiene pecado, entonces no puede entrar delante del trono. Así de sencillo es, porque nada impuro puede entrar allá y estar delante de Dios, a no ser que Dios acepte, en excepciones, como vimos con Job. El berraco Satanás fue y se metió allá, y el Señor dijo: déjelo pasar, que es lo que quiere este man. Dijo: pero vamos a ver que no tiene razón. Y pasó lo que pasó en la historia de Job. Pero el diablo ya fue echado fuera. Nosotros entramos libremente, ya no hay quien nos acuse, porque la sangre de Cristo nos hizo victoriosos. Entonces mire lo que pasa. Esta clase de gente que no refleja la imagen de Dios ni tampoco quiere, son ciegos y han olvidado lo que Dios hizo por ellos. Y si siguen así, pisotean la sangre de Cristo, y qué horrenda condenación hay para ellos. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque habiendo estas cosas no caerán jamás. Jamás, dice. Esta palabra me confrontó a mí. Entonces yo dije: entonces los que caen, ¿qué? Olvidaron la remisión de pecados, porque dice que el que refleja esto y lo hace no caerá jamás. Entonces los que cayeron, ¿qué? Olvidaron lo que Dios hizo por ellos, olvidaron la comunión de Dios, se fueron por el camino de Balaán. Dice: porque de esta manera no caerán jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesús. Esto es muy tremendo. La única manera de poder entrar al trono de Dios y pedir conforme a su voluntad es estarnos todos los días acordando de que Él nos limpió, de que Él nos liberó de la maldición, del pecado y de la muerte, y que ahora el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a pedir conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas. Por eso en un versículo dice: porque piden y no se les da, porque piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque están en la carne, están pidiendo conforme a sus deseos carnales, conforme a sus deseos inmundos, a sus deseos beneplácitos que quieren ver en sus vidas, y por eso caen. Porque nadie que esté creyendo en esta verdad y la esté haciendo cae. Porque si dice que la estaba creyendo y la estaba haciendo y cae, es un mentiroso y se está engañando él mismo. Porque aquí la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y créame, aún se lo he dicho a mi esposa cuando me dice palabras. Le dije: no le creo, eso no dice la palabra. Y yo le creo más a la palabra que a usted. Entonces, ¿por qué los quise llevar a todo esto? Dios colocó en mi corazón. Tenemos peticiones que sabemos que son la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esas peticiones que creemos que son la voluntad de Dios? Vamos a hablar una de ellas. Por ejemplo, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestro dolor, Él llevó todo lo que nos impedía estar delante de Él. O sea que si tenemos una enfermedad, podemos creer que la voluntad de Él es que nosotros estemos sanos. Entonces podemos estar delante del trono de Dios y ponerle eso delante a Dios. Y no solamente estamos delante de nuestro Padre, estamos pidiéndole a Él algo que es su voluntad, pero también estamos exigiéndole al juez que haga conforme a lo que Él mismo estableció.
porque Él también cumple su palabra como juez. Entonces, si Él nos sanó, entonces le podemos decir: Señor, pero es que estamos pidiendo lo que tú mismo dijiste que hiciste. Entonces algo está pasando en nosotros, porque Jesús oraba y todos eran sanos, todos. Pero hubo una excepción que dijo que no pudo hacer muchos milagros porque había incredulidad en ellos, y la incredulidad es pecado, y la incredulidad apaga la fe. ¿Cuál fe? En la que hemos creído que Él nos sana, que Él nos limpia, que Él nos purifica, que Él nos liberta. Toda esa promesa la olvidamos cuando tenemos incredulidad. Su esposo no se ha convertido, se va a convertir. Pero si usted es creyente y él no es creyente y se hace su esposo, entonces usted va a cargar con ese azote todo el tiempo, porque Él mismo estableció que no se unieran en yugo desigual. Agua, espera un momento. Entonces no estén comprando espinos para después llorar por las pulladas, porque si Él lo dijo fue porque Él tenía alguna razón para hacerlo. Si ese hombre es impío, ciertamente no es su esposo. Porque yo me acuerdo que yo era impío, pero Dios no me acercó a mi esposa hasta que no me convirtió a mí. Cuando yo me convierto al evangelio, ella me conoce una semana después a mí. Nunca había sabido de mi vida. Y entonces ahí Dios me dijo a mí: ella es su esposa, y hoy tenemos un hijo, y se va a morir a mi lado. Así de sencillo es. Ningún hombre o ninguna mujer que se acerque a ustedes que no sean conforme a la voluntad de Dios, y no es que lo estemos rechazando, porque ellos también fueron salvos, pero nosotros estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y si hay un verdadero amor ahí, entonces nosotros nos alejaríamos de él o de ella. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo un bien a él y un bien a mí. Porque las tinieblas y la luz se repelan, y en la casa va a haber tinieblas y va a haber luz. Es muy diferente que ambos sean impíos y uno se convierta. Entonces el que está en tinieblas va a venir, porque el Señor tampoco lo echa fuera. Pero ya conociendo la verdad no podemos hacer eso. No sé por qué hablé eso, pero lo hablé. Entonces, yo quiero que nos pongamos de pie. Ya vimos la foto del trono de Dios, todo lo que hay en él y su esplendor. Vimos que hay millares de ángeles delante de él, sirviéndole todo el día y toda la noche, por decirlo así. Vimos que el trono de Dios está él sentado como juez, como padre. Está su hijo a su diestra. Delante de él hay 12 tronos, 24 tronos, perdón. Hay serafines arriba de él. Hay libros donde están escritos la voluntad suya y la voluntad mía. Hay copas donde son llenas con las oraciones de nosotros. Que las oraciones que hacemos son conforme a la voluntad de Dios. Y si hay algo en la voluntad de Dios, es que nuestra familia sea salva. Es que nuestro esposo o nuestra esposa esté en los caminos de Dios. Es que en nuestra casa no haya celos, ni pleitos, ni contiendas. Es que en nuestros caminos que nosotros elijamos por causa de la voluntad de Dios, todos ellos sean prósperos. Porque la bendición no viene con tristeza.
póngalo ahí. Si su esposo o su esposa está rebelde, póngala ahí, porque la voluntad de Dios es que ella sea mansa, es que él sea manso, es que él sea amoroso, es que él esté ardiendo por el amor de Dios en él. Esa es la voluntad de Dios. Que usted refleje la imagen de Dios en su vida. Que usted ore por los enfermos y los enfermos sean sanos. Que usted eche fuera demonios y los demonios salgan. Esa es la voluntad de Dios, porque él mismo lo dijo: y echarán fuera demonios y ellos saldrán de los cuerpos. Y impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esa es la voluntad de Dios. Pues entonces pídala en oración hoy delante de Dios. Y Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque esta verdad ilumina nuestro entendimiento. Sabemos que su trono es alto y sublime, Señor. Sabemos que hay tronos delante de ti, Señor, ejecutando todo lo que hay en el firmamento, Señor. Sabemos que la voluntad tuya para nosotros está ahí mismo escrita en esos libros. Y sabemos que tú haces justicia por causa de esa voluntad. Si hay algo, Señor, yo te pido que esté obstruyendo la voluntad tuya en mis hermanos, en mi vida, en Villavicencio, en Colombia, sea quitada, Señor. Yo te lo pido hoy, Padre, pero también te lo pongo delante de ti como juez, porque la voluntad tuya es que nosotros cumplamos tu propósito. Y si hay algo, Señor, que esté obstruyendo, Señor, entonces sea quitada. Hoy te lo pedimos, Señor. Envía a tus ángeles que ejecutan sus decretos, Señor. Envía a tus ángeles que ejecutan tu voluntad, Señor. Ellos se deleitan y hay millares de millares delante de ti sirviéndote, Señor. Envíalos. Envíalos sobre Villavicencio. Envíalos sobre cada familia que está aquí, Señor. Que ellos experimenten la plenitud tuya en las vidas de ellos y su familia. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, nos despedimos y le damos la gloria a Dios. Bendiciones.